Vamos a hacer un taller de repaso para reforzar el tema de distribuciones discretas. Bien, vamos a ver pues el tema que vamos a resolver. Corresponde a un examen del tema de distribuciones discretas. Leamos el primer ejercicio. Dice así. Históricamente, una compañía registra que el 0.5% de sus facturas generadas son canceladas de manera efectiva. En este mes, la compañía generó 3.000 facturas. Nos piden calcular la probabilidad de que a lo máximo 5 facturas se cancelen de manera vencida. A lo máximo. ¿Sí? Y B, entre 9 y 18 facturas se cancelan de manera vencida. Muy bien. Acá lo importante entonces es lograr identificar las palabras claves. Con las palabras claves sabemos de qué distribución tenemos. Acá nos están dando una primera palabra clave, que es un porcentaje. Y acá nos dan otra segunda palabra clave, que en este caso es el tamaño de la muestra. Cuando nos dan el porcentaje y el tamaño de la muestra, sabemos que es una binomial. Entonces veamos, con ayuda de Penn, cómo planteamos las probabilidades que nos piden y después vamos y buscamos en el archivo que tenemos de Excel. Entonces estamos hablando de que el primer punto es una binomial. Recuerden que en la binomial tenemos el tamaño de la muestra. Acá el tamaño serían las 3.000 facturas. Y el P, acá lo que hay que tener en cuenta es que nos están hablando que es 0.5%. Eso matemáticamente, pasándolo a número decimal, nos dice que es 0.005. Entonces acá uno de los detalles que hay que tener cuidado es el manejo del porcentaje. ¿Cómo pasamos un porcentaje al número decimal? Es muy sencillo. Cogemos el valor del porcentaje y lo dimos por 100. Entonces simplemente en el caso A nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que a lo máximo tengamos 5 facturas se cancelen de manera vencida. A lo máximo 5 facturas. Recordemos que la palabra a lo máximo se asocia con menor o igual. O sea que este es un caso fácil de buscar en la tabla. Es el menor o igual. Y veamos qué es lo que nos están pidiendo en el segundo ejercicio. Nos dicen que la probabilidad entre 9 y 18 facturas vencidas. Cuando estudiamos los diferentes casos dijimos que este es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del número anterior del menor. Como en este caso el número es 9, el anterior es 8. Vamos entonces a buscar estos valores utilizando el archivo Excel que manejamos o que estamos manejando. Vamos a archivo Excel. Simplemente cambiamos acá las 3.000 facturas. Y recuerde que el valor acá es 0.005.
0.05. El valor que nos están pidiendo, que es lo máximo 5. Que nos están preguntando por este valor, que es 0.0027, o sea, realmente es muy poco. La probabilidad entonces a lo máximo de 5 facturas es de 0.0027. En el otro punto nos dice que es la probabilidad menor o igual a 18. Aquí estamos mirando que la probabilidad es 0.8200 y después el otro valor es el valor de menor o igual a 8. Estamos hablando de 0.0371. Entonces terminemos este primer punto. Terminemos de colocar los valores aquí. Como vemos en la tabla, la probabilidad lo máximo de 5 facturas es apenas del 0.0027. O sea que eso no llega ni siquiera al 1%. Difícilmente vamos a tener tan poquitas facturas vencidas. Y veamos la otra probabilidad. La otra probabilidad, entonces nos dicen la probabilidad menor o igual a 18, vimos que ese valor en la tabla es de 0.82. Y la probabilidad de menor o igual a 8 es de 0.371. Lo que nos da que al hacer operaciones 0.82 menos 0.371, esa probabilidad es de 0.7829. Y vamos a aprovechar el ejercicio para saber, otra pregunta, es ¿cuántas facturas se espera que estén vencidas? Simplemente recordemos que es N por P, o sea que estamos hablando de 3000 por 0.0005. Eso nos da que esperamos 15 facturas. De esas 3000 facturas se esperan que se venzan 15 facturas. Miremos para corroborar ese dato, que ese valor ya debe estar calculado acá en la parte de arriba de la tabla de Excel. Acá está. Valor esperado es de 15 facturas vencidas. Muy bien. Con eso entonces damos por terminado el primer punto. Ya sabemos que fue una binomial. Veamos de qué consiste el segundo punto. Leámoslo. Nos dicen, en Medellín, un total de 60 empresas grandes o grandes empresas, se encontró que 20 grandes empresas realizan políticas de sostenibilidad ambiental. Se va a realizar una encuesta de 15 grandes empresas para mirar sus niveles de costos. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 3 empresas seleccionadas de la encuesta realicen políticas de sostenibilidad ambiental? 3 empresas seleccionadas. Muy bien. Es muy importante entonces repasar cuáles son las palabras claves. Es un binomial. Nos mencionan porcentajes. Por ningún lado. Recordemos que en la Poisson la palabra clave es promedio. ¿Nos mencionan promedios en alguna parte del texto del enunciado? Por ningún lado. Tampoco es Poisson. Ya vimos que la multinomial tiene varios porcentajes. Acá no tenemos porcentajes.
Ya sabemos que no es binomial, ya sabemos que no es Poisson, ya sabemos que no es multinomial. Obviamente, nos queda la opción de que es una hipergeométrica. Recordemos entonces, en una hipergeométrica, cuáles son las palabras claves que tenemos que identificar. Entonces, vamos con la ayuda de Peng nuevamente. Entonces, estamos hablando que el segundo punto es una distribución hipergeométrica. Recuerden que en una hipergeométrica tenemos que identificar n, que es el tamaño de la población, aquí estaríamos hablando que son 60 empresas. Esas 60 empresas nos dicen que 20 hacen programas de sostenibilidad. Sostenibilidad. Tema que ha cogido mucha fuerza. Nos dicen que van a hacer un estudio. Nos dicen que, a ver, yo les, la parte nos dice, se va a hacer una encuesta a 15 grandes empresas. Entonces esa encuesta sería el tamaño de la muestra. O sea que este es las empresas encuestadas. Y en el caso A, nos preguntan que cuál es la probabilidad de que de esas 15 empresas encontremos 3 empresas que aplican sostenibilidad. Muy bien. Y veamos la pregunta B para ver de qué otra probabilidad nos están preguntando en ese ejercicio. B. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las empresas seleccionadas realice políticas de sostenibilidad ambiental? Entonces veamos, por lo menos una. Por lo menos una. Muy bien, entonces miremos. Bien. Comparto nuevamente. Vámonos para acá. Entonces aclaremos que cuando nos dicen por lo menos, una empresa ya sabemos que esa probabilidad es mayor o igual a 1. Y todos estos casos lo hemos manejado así. 1 menos la probabilidad de X menor o igual a la anterior. El número anterior de 1 es 0. Entonces vamos a aprovechar. Vamos a ir a la tabla o al archivo de Excel. Vamos a ubicar entonces la distribución hipergeométrica. Aquí la tenemos. ¿Qué nos pide primero? ¿Cuántas empresas encontramos dentro de la población que aplican programas de sostenibilidad? Dijimos que 20. El tamaño de la población, hablamos que eran 60. ¿Se van a encuestar cuántas empresas? 15. La primera, nos están preguntando la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces vamos. La probabilidad de X igual a 3 con todos estos decimales, no necesitamos tanto decimal, es 0.1197. 4 decimales es suficiente. Y para el punto B, nos piden cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 0. Menor o igual a 0, apuntemos que es 0.00076. Muy bien. Entonces miremos.
terminemos el ejercicio. Y vamos a terminar la pregunta. Entonces dijimos, la probabilidad de que tengamos 3 empresas con programas de sostenibilidad, encontramos que la probabilidad es 0.1197, o sea, un 11.97%. Y la probabilidad de que por lo menos una empresa sería 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 0, que es 0.00076. Estamos hablando de que es una probabilidad del 99 puntos, ya en porcentaje, 99.924%. O sea, una probabilidad muy alta de que tengamos por lo menos una empresa. Bien, no nos preguntan, pero vamos a calcularlo. En este ejercicio, si nos preguntan cuántas empresas se espera que tengan programas de sostenibilidad dentro de la encuesta, para esta pregunta simplemente nos vamos a remitir al valor esperado de la hipergeométrica, que la tenemos definido como n por k sobre n mayúscula. Recuerde que en este caso n son 15, k encontramos 20 empresas que tienen programas de sostenibilidad y el tamaño de la población es 60. Entonces hagamos operaciones. 15 por 20 sobre 60 nos da 5. Entonces la respuesta es que dentro de la muestra esperamos 5 empresas con programas de sostenibilidad. Muy bien. Así damos por terminado el segundo punto de esa evaluación. Vamos para el tercero. Nos dice así: la probabilidad de que una declaración de renta sea llenada correctamente es del 60%. Que solo tenga errores que favorecen al declarante, 20%. Que contenga errores que favorezcan a la DIAN, 10%. Y que contenga ambos errores, 10%. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que en 12 declaraciones de renta seleccionadas al azar para hacer una revisión, 5 están correctas, 4 presentan errores que le favorecen al declarante, 2 que contengan errores que favorecen a la DIAN y 1 que presente errores de ambos tipos. Bien, como hemos visto en la última clase, cuando nos mencionan varios porcentajes, sabemos que nos están hablando de una multinomial. Vamos entonces
a trabajar con la pizarra de bien, vamos a trabajar con la pizarra. Vimos entonces en la clase de multinomial que es muy importante hacer el cuadrito que nos diga estos son los errores, estos son los porcentajes y estos son los valores que nos piden para el caso de la probabilidad. En el primer caso nos dicen que está llena correctamente, o sea que no hay errores. Eso se presenta un 60% de las veces. La segunda situación nos dice que son errores a favor del contribuyente. A favor del contribuyente. Eso se presenta el 20% de las veces. La tercera situación es que el error le favorece a la DIAN 10%. Y el último caso es que se presentan errores a favor de ambos. ¿Sí? Muy bien. En este caso nos piden cuál es la probabilidad de que encontremos 5 declaraciones correctas, 4 con errores que le favorecen solo al contribuyente, 2 que le favorece a la DIAN y 1 con errores para ambos. Recuerden que aquí es muy importante verificar que la suma de los porcentajes, como vemos, nos da el 100%. Y lo que nos preguntan es igual al tamaño de la muestra, que es 12. Ya con esa información, simplemente nos vamos a remitir al programita de Excel. Entonces, vámonos a Excel y a buscar la multinomial, que en este caso tenemos 4 opciones. Entonces simplemente llenamos la información. Entonces en este caso es 60%, el 20% en la segunda categoría, 10 en la tercera, 10 en la cuarta, ya la suma nos da 1. Nos preguntan cuánto sería la probabilidad de que tengamos 5 declaraciones de manera correcta, 4 con errores a favor del contribuyente, 2 a favor de la DIAN y 1 a favor o con errores para los dos. En este caso la respuesta nos da que es el 1.03% de la respuesta. Muy bien, vamos pues para y si vamos todavía cargando la pizarra. Vemos entonces que la probabilidad que encontramos de que x1 igual a 5, x2 igual a 4,
x sub 3 igual a 2 y x sub 4 igual a 1, nos da en porcentajes el 1.3%. ¿Listo? Y con eso damos por terminado el tercer ejercicio. Vamos a hacer el cuarto. Entonces dice así: el jugador colombiano de los Yankees, Giovanni Urshela, tiene un 25% de probabilidad de llegar a la base. En los próximos partidos de postemporada, se estima que el jugador tenga 15 oportunidades de batear. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que llegue por lo menos 8 veces a la base? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a lo máximo 4 veces? Muy bien. Entonces volvamos a mirar simplemente. Entonces nos dicen, el jugador colombiano de los Yankees, Giovanni Urshela, tiene un 25% de probabilidad de llegar a la base. En los próximos partidos de postemporada se estima que el jugador tenga 15 oportunidades de batear. Como podemos ver, es una binomial porque nos dan un porcentaje y nos dan un tamaño de muestra. Veamos entonces cómo planteamos las preguntas que nos hacen. Entonces, sería el cuarto punto, es una binomial donde n es 15 veces que va al bate o que batea, y nos dice que tiene una probabilidad del 25%. 25%. ¿Qué es lo primero que nos preguntan? Veamos las dos preguntas que nos dicen. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos llegue 8 veces a la base? Entonces, en este caso, por lo menos ya sabemos que es mayor o igual a 8. Y sabemos que este caso se soluciona con 1 menos la probabilidad de x menor o igual a la anterior de 8. El número anterior de 8 es 7. Ahorita buscamos ese valor en la tabla. Y la pregunta B nos dice cuál es la probabilidad de que a lo máximo llegue 4 veces a la base. Entonces, a lo máximo sabemos que la probabilidad es menor o igual a 4. Simplemente vamos y buscamos los datos en la binomial. En la binomial, simplemente cambiemos acá. ¿Cuántas veces va a ir a batear? 15 veces. ¿Cuál es la probabilidad de batear? O por lo menos llegar a la base. El 25%. La primera pregunta, entonces, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que por lo menos 8. Entonces, a ese punto 98, 27, vamos a tomar ese valor, punto 98, 27, y a lo máximo 4 nos interesa este valor de punto 68,
65. Entonces terminemos este ejercicio. Bien. Entonces acá, 1, le vamos a restar la probabilidad de x menor o igual a 7. Dijimos que eso es 0.9827. Eso ya, con porcentaje y todo, nos da que apenas es del 1.73%. Eso nos está diciendo que es una probabilidad relativamente muy pequeña, que llegue por lo menos 8 veces a la base en tan poquitos turnos, 15, y con este promedio de efectividad. ¿Sí? Y veamos la probabilidad de lo máximo 4 veces, que esa sí es una probabilidad más probable, más alta, luego es más probable. Esa probabilidad es del 68-65, o sea que nos está dando que es 68.65%. Si nos hubieran preguntado cuántas veces esperamos que él llegue a la base, en este caso es una binomial, es n por p, serían 15 veces por 0.25. Eso nos está diciendo que 15 por 0.25 nos da 3.75 veces. O sea que más o menos está por este lado de 4. Muy bien. Con eso entonces damos por terminado el cuarto ejercicio. Ahora veamos el quinto, que es el más especial de todo el examen. Y vamos a leerlo con bastante detenimiento, que dice así: una empresa instala en promedio al mes 16 programas de facturación electrónica. Cada programa le deja una utilidad de 2 millones de pesos. Encontrar la probabilidad de que obtenga utilidades de por lo menos 40 millones y B, obtenga utilidades entre 28 y 46 millones. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que acá la palabra clave es promedio. Están hablando de promedio 16 programas de facturación electrónica. Y otro dato importante es que cada programa nos deja 2 millones de pesos de utilidad. Entonces veamos cómo se resuelve este tipo de ejercicio que nos combina por un lado cuántas facturas instalamos y por el otro lado también nos hablan de la utilidad. Entonces veamos cómo se plantea este tipo de problemas. Partimos entonces que ese quinto punto es una poisson que nos hablan de 16 facturas o 16 instalaciones al mes. ¿Sí? Eso es muy importante, pues. Al mes. Muy bien. Y recordemos que cada programa nos da una utilidad de 2 millones de pesos. Cuando nos piden, ojo, que cuál es la probabilidad de que nos dejan utilidades
de por lo menos 40 millones, entonces pongamos acá, por lo menos 40 millones. Estos 40 millones los tenemos que calcular cuántas instalaciones son. Entonces, ya llevado instalaciones, son por lo menos. Entonces, miren que si cada instalación nos deja 2 millones de pesos, 40 dividido 2, nos está hablando de 20 instalaciones. O sea que lo que nos están preguntando en otros términos es que para obtener una utilidad de 40 millones de pesos, de por lo menos, la compañía tiene que instalar por lo menos 20 instalaciones. Entonces miren que la plata la convertimos en cuántas instalaciones son. Entonces vuelvo, repito, nos queda que es por lo menos, o sea que ya sabemos que la probabilidad es mayor o igual a 20. Y eso ahorita lo buscamos en la tabla. Recuerden que tenemos 16 instalaciones mes. Y en la pregunta B, nos dicen que cuál es la probabilidad de que la utilidad entre 28 y 46 millones de pesos. Lo mismo. Acá tenemos que decir, para 28, digámosla sobre 2 millones. Me están diciendo que las instaladas o instalaciones tendrían que estar 28 dividido 2 nos da 14. Y ahora 46 dividido 2 nos da 23. Entonces, en otras palabras, para que la compañía obtenga utilidades entre 28 millones y 46 millones, la compañía debe instalar entre 14 y 23 instalaciones. Entonces, lo que hicimos es esta plata la convertimos en cuántas instaladas son, sabiendo que nos dan de que cada instalada nos da una utilidad de 2 millones. Recordemos que este caso entre se resuelve de la siguiente manera. Es el mayor, 23, menos el anterior del menor, que sería 13. Ya tenemos planteadas las probabilidades. Vamos a la tabla de la Poisson y vamos a ayudarnos del programita de la Poisson. Busquemos la Poisson. Acá. Y recuerde que estamos hablando que en promedio se instalan 16. En el primer caso nos están preguntando la probabilidad de menor o igual a 20. Menor o igual a 20 es este valor que aparece acá. O para que quede más fácil, nos están preguntando por ese punto 8682. En el otro caso, nos están preguntando la probabilidad de menor o igual a 23, que es punto 9633. Y la otra es la probabilidad de menor o igual a 13, que nos da punto 2745. Ahora sí, con los datos, podemos terminar el ejercicio. Y, es por lo menos 20, o sea, 40, o sea que este nos falta acá. Este es 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 19, o sea que me falta calcular el 19. Vamos a buscar el 19, ¿sí? 19.
Vamos a aprovechar aquí. Y 19 es 0.8122. Listo. Ya con eso ya terminamos. Entonces tenemos que esto es 1 menos 0.8122. Y la respuesta que nos estaban pidiendo es del 18.78%. Y en este caso, la probabilidad de 23 vimos que es 0.9633 y la probabilidad de x menor o igual a 13 nos da 0.2745. Ya haciendo operaciones, nos da 0.9633 menos 0.2745. Tenemos que eso ya en porcentaje nos da 68.88%. Entonces, con este terminamos. Recuerden que inicialmente nos dicen que la empresa instala al mes, hace 16 instalaciones de facturación electrónica. Nos mencionan que cada instalación nos deja 2 millones de pesos. Las preguntas inicialmente nos las hablan en utilidades. Cuando nos dicen la probabilidad de que por lo menos obtenemos 40 millones de utilidades, esos 40 millones de pesos lo tenemos que transformar o calcular en cuántas instalaciones de facturas electrónicas tiene que hacer al mes. Entonces recuerden que es muy fácil acá. Estos 40 al dividirlo sobre 2 nos dice que debemos colocar por lo menos 20 instalaciones. Y por lo menos recuerden que es mayor o igual a 20, es igual a 1 menos la probabilidad del anterior. Recuerden que estos valores los buscamos en la tabla y nos da que la probabilidad de que obtengamos los 40 millones, o sea, en otras palabras, que hagamos 20 instalaciones por lo menos, es del 18.78%. En la pregunta B nos dicen que cuál es la probabilidad de que la compañía obtenga entre 28 y 46 millones al mes. Hacemos lo mismo. 28 millones dividido 2 nos da 14 instalaciones. Y 46 dividido 2 nos da 23. Entonces, para obtener utilidades entre 28 millones y 46 millones, tenemos que buscar la probabilidad de que las instalaciones estén entre 14 y 23. Y recuerden que entre 14 y 23 se coge la probabilidad del mayor, 23, menos la probabilidad del anterior del menor. Como el menor es 14, el anterior es 13. Estos valores los buscamos en la tabla y la respuesta nos da 68.88%. ¿Listo? Con esto entonces damos por terminado este taller repaso. Espero que les sirva para reforzar sus conocimientos y que les ayude a resolver de manera satisfactoria el taller examen que tienen que presentar. Bien, con eso me despido. Listo. Y termino la grabación. Listo. Chao.